El amor siempre es un riesgo, susurró en italiano. Elena apretó el teléfono contra su oreja, con la espalda apoyada contra la pared del pasillo tenuemente iluminado, justo detrás de la bulliciosa cocina. Su corazón latía con fuerza mientras pronunciaba las palabras en voz baja en su lengua materna, esperando que la conversación pasara desapercibida entre el tintineo de los cubiertos y el murmullo de los comensales en el lujoso restaurante. No debería estar hablando por teléfono en ese momento, no durante su turno y desde luego no esa noche. Pero la desesperación en la voz de su mejor amiga la había obligado a arriesgarse. Elor, he cometido un terrible error. Su amiga Ana sollozaba en italiano con la voz quebrada al otro lado del teléfono. Se ha ido. La boda se ha cancelado. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Elena cerró los ojos y sintió un nudo en el pecho al percibir el dolor en el tono de Ana. Ana llamaba desde Roma, a miles de kilómetros de distancia, con el corazón completamente destrozado. La repentina indecisión de su prometido la había sumido en la desesperación. Elena sabía que no debía tener esta conversación en el trabajo, pero Ana la necesitaba. Con una mirada cautelosa al pasillo, Elena se aseguró de que ninguno de los empleados la hubiera seguido en su apresurada salida del comedor. La débil melodía de un violín flotaba desde la sala principal y se mezclaba con el ruido de los platos de la cocina. Apretó el teléfono contra su oído. «Estoy aquí», murmuró Elena en italiano, manteniendo su voz apenas por encima de un susurro. «Escúchame, Ana. El amor siempre es un riesgo, pero si es real, vale la pena. Tienes que arriesgarte». Ana sollozó al otro lado del teléfono. «Le di todo y ahora me siento tan vacía». Un sollozo silencioso. «¿Cómo? ¿Cómo puedo afrontar esto?» A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Entendía demasiado bien cómo el amor podía dejar a alguien destrozado. Respiró hondo para calmarse, apoyó la cabeza contra la fría pared de yeso y susurró. «Un día tras otro, cara. Sé que ahora duele, pero eres más fuerte que este dolor. Y cuando estés lista, volverás a arriesgar tu corazón por alguien que lo merezca». Un frágil silencio se extendió entre ellas, solo roto por el crujido de la conexión de larga distancia. «Por fin», exhaló Ana con voz temblorosa. «Siempre sabes qué decir», susurró. «Graziel, siento haber interrumpido tu trabajo. Es que no sabía a quién más llamar». «No pasa nada», le aseguró Elena con delicadeza. Echó un vistazo hacia el comedor. A través de la pequeña ventana de la puerta batiente podía ver el resplandor dorado de las lámparas de araña y las mesas elegantemente dispuestas. En algún lugar allí fuera se celebraba la fiesta VIP que había abandonado momentáneamente para atender esta llamada. La idea le provocó un nudo de ansiedad en el estómago, pero se obligó a concentrarse en Ana durante unos segundos más. «Te llamaré en cuanto termine mi turno». «De acuerdo, Tibolio Benio». «Yo también te quiero», susurró Ana. «Vete antes de que te metas en problemas». Elena terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo del delantal. Le temblaban los dedos. No sabía si era por el peso emocional de la angustia de Ana o por el temor de volver a la mesa VIP. Se alisó un mechón rebelde de cabello castaño y lo colocó detrás del moño, y respiró lentamente. Lo último que necesitaba era enfrentarse a él y a sus acompañantes con sus propias emociones reflejadas en el rostro. A él. A pesar de su ansiedad, Elena no podía negar una oleada de expectación al pensar en el hombre de ojos oscuros que esperaba en la mesa 7. Lo había notado inmediatamente cuando se acercó por primera vez a la fiesta VIP de esa noche en Vela. Tenía una presencia imposible de ignorar, una calma y una quietud imponentes en medio de la animada charla de sus acompañantes. De unos 30 y tantos años, vestido con un traje gris carbón impecablemente ajustado a su poderosa complexión, irradiaba una autoridad segura. Un ligero vello oscuro trazaba las fuertes líneas de su mandíbula bajo un cabello negro cuidadosamente peinado. Pero fueron sus ojos, oscuros y penetrantes, los que realmente la pusieron nerviosa. Cuando le sirvió la primera copa de Bow en su vaso y él levantó la mirada para encontrarse con la suya, se sintió clavada en el sitio,
como si esos ojos pudieran desnudar sus secretos hasta los huesos. Él le dio las gracias en voz baja, con gratitud, con una voz grave e inesperadamente cortés, con un ligero acento que ella no logró identificar. Quizás italiano, aunque refinado. Había 5 hombres en su mesa, el hombre de ojos oscuros y otros 4. 2 eran caballeros mayores, de aspecto distinguido, cuyas sonrisas corteses no llegaban a sus ojos vigilantes. Los otros 2 eran más cercanos a su edad, con el físico duro y la atención aguda de los guardaespaldas. Su conversación había sido escasa y cautelosa cada vez que él estaba al alcance del oído. En un momento dado, vio cómo se intercambiaba una carpeta de Manila y oyó un murmullo en italiano territory antes de que se callaran al acercarse ella. Fueran quienes fueran estos VIP, no eran unos simples hombres de negocios que habían salido a cenar. Elena se armó de valor y empujó la puerta batiente para volver al comedor. Se deslizó silenciosamente en la sala de comedor, suavemente iluminada, y enseguida vio a Marco merodeando cerca del arco que conducía al reservado privado. La postura de su jefe era rígida por la preocupación, con una mano tirando nerviosamente del extremo de su cabello canoso peinado hacia atrás. En cuanto Marco la vio, se apresuró a acercarse, con una mezcla de alivio e irritación en el rostro. ¿Dónde te habías metido?, le susurró con dureza, agarrándola del codo para sacarla de la vista de todos. Tenía los ojos muy abiertos, reflejando la misma tensión que retorcía el estómago de Elena. «Lo siento», comenzó ella en voz baja. «He recibido una llamada urgente. No me importa si fue el mismísimo Papa quien llamó». Marco siseó. «No desapareces cuando tenemos invitados como estos. ¿Entendido?». Miró por encima del hombro hacia el rincón, luego volvió a mirarla, suavizando un poco el tono al ver lo que había en su rostro. «¿Estás bien?». «Estoy bien», mintió Elena, tratando de que su tono sonara firme y seguro. No podía permitirse que Marco pensara que podía derrumbarse bajo presión. «No volverá a pasar». Apretó la mandíbula y luego asintió secamente. «Bien. Jessica ya les trajo la comida cuando te fuiste. No se quejaron. Ahora vuelve allí y asegúrate de que tienen todo lo que necesitan». Elena exhaló y asintió. «Lo haré». Cuando Marco se apartó, se alisó el delantal y se puso una máscara profesional de calma. Por dentro estaba muy nerviosa, pero se obligó a adoptar una expresión agradable y neutra y volvió a la mesa 7. El ambiente en el reservado privado seguía tan tenso como cuando se había marchado. Los 5 hombres hablaban en voz baja, concentrados en los documentos que tenían delante. Elena se acercó en silencio, esperando que su breve ausencia hubiera pasado realmente desapercibida. Llegó al aparador y cogió la botella de Bo, dándose cuenta de que había que rellenar los vasos. Empezando por el caballero mayor más cercano, sirvió con suavidad, sintiendo su mirada sobre ella, pero manteniendo la suya educadamente baja. «Vuelve nuestra camarera», señaló uno de los hombres más jóvenes, el delgado y con cicatrices en la cara, en un tono ligeramente burlón. A Elena se le aceleró el pulso. ¿La había estado cronometrando? Le dedicó una sonrisa respetuosa y le sirvió vino en la copa. «Disculpe la demora, señor», murmuró. Él solo gruñó, algo entre un reconocimiento y un rechazo. Ella siguió adelante. A la cabecera de la mesa estaba sentado el hombre de ojos oscuros. Su copa solo estaba llena hasta un cuarto. Cuando Elena se acercó a él para rellenarla, sintió un cosquilleo en el cuello. Él la estaba mirando de nuevo. «Tranquila», se dijo a sí misma, inclinando la botella. El vino tinto fluyó suavemente hacia la copa de cristal. «Tu italiano es muy bueno», dijo él en voz baja cuando ella terminó de servir. Elena casi derrama una gota por la sorpresa. Levantó la vista y lo encontró mirándola con esa intensidad tranquila. El calor le subió a las mejillas. Debía de haberla oído hablar por teléfono. ¿Cuánto había oído? Solo la parte sobre que el amor es un riesgo. Su mente se aceleró, pero mantuvo un tono tranquilo. «Gracie», respondió en voz baja. «Crecí hablándolo con mi familia». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre mayor con bigote que estaba sentado a la mesa carraspeó. «Señorita», dijo, sin malicia,
pero con firmeza. Nos gustaría continuar nuestra conversación en privado, per favore. Era una forma educada, pero inequívoca, de despedirla. Elena inclinó la cabeza de inmediato. Por supuesto, mi scusi. Con elegancia dejó la botella de vino y se retiró del rincón a una distancia respetuosa. La conversación se reanudó de inmediato, aún más en voz baja que antes. Elena se colocó a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para responder si la llamaban, pero lo suficientemente lejos como para dar la impresión de privacidad. Mientras ordenaba una mesa auxiliar que no se utilizaba, fragmentos de su diálogo le llegaron en un momento de silencio en el comedor. Captó una o dos frases tensas en italiano. Iltra, traidor, antes de ignorarlas deliberadamente. Con el corazón latiéndole con fuerza, se dio cuenta de que no quería saber más. Cualquier problema que se estuviera gestando entre esos hombres no era asunto suyo. Solo tenía que sobrevivir a ese turno sin cometer ningún error. Pasaron los minutos. Por fin se oyó un susurro de papeles y el suave tintineo de los tenedores al dejarse sobre la mesa. Era señal de que la comida estaba terminando. Elena aprovechó esa oportunidad para reaparecer. Se acercó a la mesa con una sonrisa cortés. «Caballeros, ¿puedo retirar sus platos y traerles el postre o el café?» El hombre de ojos oscuros, al que pronto conocería como Luca, asintió levemente. Uno por uno, Elena recogió los platos de porcelana fina. La mayor parte del risotto portini y el osbuco quedaron a medio comer. La tensión de la cena había claramente mermado su apetito. «El café estaría excelente, per favore», dijo el hombre del bigote. Le dedicó una sonrisa forzada. «Haré que nuestro chef prepare también un tiramisú», ofreció Elena, notando que los ojos del hombre napolitano mayor se iluminaban un poco al oírlo. Llevó los platos a la cocina y transmitió el pedido de café y postre. En poco tiempo, regresó con una bandeja en la que había 6 diminutas tazas de porcelana para espresso y una fuente con porciones de tiramisú elegantemente decoradas con cacao y bayas. Elena sirvió un espresso a cada uno de los hombres y luego colocó el postre en el centro de la mesa. Mientras se servían, se produjo un sutil cambio. La atmósfera tensa se relajó ligeramente. Al parecer, los negocios habían concluido. Mientras saboreaban el café y probaban el postre, el ambiente se relajó. El joven con la cara marcada por cicatrices incluso le hizo una broma a su vecino, lo que le valió una reprimenda de uno de los mayores y, para sorpresa de Elena, una leve sonrisa de Luca. La línea dura de su boca se suavizó por un instante. Desapareció casi tan pronto como apareció, pero ella lo captó. Aquella imagen le produjo una extraña sensación en el corazón. Aún así, Elena mantuvo la concentración. Rellenó en silencio un vaso de agua y retiró una cesta de pan, atenta a sus necesidades sin entrometerse. La voz de Luca llamó su atención. «¿Ella nena, verdad?», preguntó, leyendo su nombre en el discreto broche dorado de su blusa. Oír su nombre en su tono grave y acentuado le cortó la respiración. «Sí, señor», respondió ella, mirándolo brevemente a los ojos. Él ladeó la cabeza, observándola. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Vela?» «Unos 4 meses», respondió Elena en voz baja. Luca asintió. «Manejas bien la presión». Era una observación, casi como un elogio. «Gracias», murmuró ella sin saber muy bien qué más decir. Se sonrojó y se entretuvo recogiendo un sobrecito de azúcar vacío para ocultar su nerviosismo. Marco apareció entonces en la entrada de la Love, dispuesto a despedir personalmente a sus invitados VIP. Recogieron los abrigos y se los colocaron sobre los brazos. Los hombres se pusieron de pie, lo que indicaba que la velada había llegado realmente a su fin. Elena dio un paso atrás, con las manos juntas delante del delantal. «Gracias por cenar con nosotros», dijo educadamente. Los invitados comenzaron a salir uno por uno, saludando a Marco con un breve gesto con la cabeza o un breve apretón de manos. Luca fue el último en moverse. Se detuvo frente a Elena. Durante un instante, esos ojos oscuros estudiaron su rostro. «Buenote, Elena», dijo con voz baja y cortés. «Que pase buena noche». «Buenas noches, señor», logró decir ella,
con el corazón inexplicablemente acelerado. Buanate. Esa sonrisa fantasmal volvió a tocar sus labios. Luego se dio la vuelta y siguió a su séquito hacia la noche invernal. Tan pronto como la pesada puerta se cerró detrás de ellos, Elena sintió que le temblaban las rodillas. Exhaló un largo suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Marco le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho», le dijo en voz baja, con un alivio palpable. Lo peor había pasado, o al menos eso parecía. Elena esbozó una leve sonrisa. Juntos recogieron la mesa y guardaron la generosa propina que habían dejado. El resto del personal había comenzado sus tareas de cierre, limpiando las mesas vacías y apilando las sillas. A medianoche, Belvita cerró. Elena se quitó los tacones, se puso su abrigo de lana y salió al gélido aire nocturno. El frío de enero le mordía las mejillas mientras se apresuraba por la tranquila calle hacia la estación de metro, a 3 manzanas de distancia. Su aliento se convertía en nubes blancas con cada exhalación. La ciudad se había sumido en su letargo nocturno. Solo unos pocos faros de taxi lejanos y el zumbido de una farola le hacían compañía. Elena se abrigó más con el abrigo. Los acontecimientos de la noche se arremolinaban en su mente. Tanta tensión y misterio. Los hombres así son sinónimo de problemas, pensó, recordando cómo incluso Marco se había mostrado inquieto por ellos. Esperaba no volver a cruzarse nunca más con esos peligrosos VIP. Casi había llegado a la entrada del metro cuando el suave ronroneo de un motor de coche rompió el silencio a sus espaldas. Por reflejo, Elena se acercó a la línea de edificios. Un costoso sedán negro avanzaba lentamente por la calle a un ritmo anormalmente lento. Sus faros la iluminaron y su corazón dio un vuelco. Tal vez no era nada, un conductor perdido o un taxi de alquiler al acecho. Aún así, Elena aceleró el paso, con las botas golpeando el pavimento mientras acortaba la distancia hasta las escaleras del metro. El motor del sedán aceleró. De repente, el coche se adelantó y giró hacia la acera delante de ella. El pulso de Elena se aceleró en una alarma primitiva. El coche se detuvo, con el motor en marcha, justo entre ella y la entrada del metro, cortándole el paso. Se le secó la boca. La puerta trasera del sedán se abrió y 2 hombres salieron a la tenue luz de la farola. Los reconoció al instante. El joven con cicatrices de la mesa de Luca y su compañero de hombros anchos que apenas había hablado en toda la noche. Elena sintió un nudo en el estómago. No era una coincidencia. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus pies parecían clavados al cemento. El hombre corpulento, Bruno, si recordaba bien cómo lo habían llamado los demás, se acercó lentamente, con las palmas abiertas en un gesto conciliador. «Elena», dijo con calma, casi con delicadeza. «Por favor, ven con nosotros. Nuestro jefe quiere verte». Su jefe, Luca. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. ¿Por qué demonios querría verlo, especialmente ahora, en mitad de la noche? Una docena de temores salvajes pasaron por su mente. ¿Había hecho algo mal? ¿Había escuchado algo que no debía? ¿O se trataba de su llamada telefónica? Adriano, el hombre con cicatrices, chasqueó la lengua con impaciencia. «No montemos una escena», dijo, con los ojos brillando bajo la luz de la farola. Parecía como si esto fuera solo una molestia, ir a buscar a una camarera descarriada por orden de su jefe. La voz de Elena temblaba. «No lo entiendo, no he hecho nada». Bruno se acercó. Su tamaño era intimidante, aunque su expresión seguía siendo neutra. «No vamos a hacerte daño, pero el señor Vital necesita hablar contigo ahora mismo». Vital. Ese debía de ser el apellido de Luca, aunque era la primera vez que lo oía. El pulso de Elena retumbaba en sus oídos. La calle estaba casi desierta. Si gritaba, tal vez algún tendero solitario o una pareja de borrachos la oyeran, pero no había garantía alguna. Y estos hombres, que irradiaban una amenaza tranquila y profesional, la secuestrarían antes de que llegara cualquier ayuda. Se dio cuenta de que negarse no era una opción. Podía intentar huir, pero su instinto le decía que Bruno la atraparía en un santiamén. Y el bulto con forma de pistola bajo el abrigo de Adriano prometía algo peor si se resistía.
Elena obligó a sus pies a moverse. Se dirigió hacia la puerta abierta del coche con las piernas temblorosas. Por favor, debe haber un error, tartamudeó al acercarse a Bruno. Su gran mano le agarró el codo con suavidad pero con firmeza, guiándola en los últimos pasos. Cuidado con la cabeza, le dijo en voz baja, como si no estuvieran haciendo nada más extraordinario que ayudarla a subir a un taxi. Adriano se apartó, haciéndole un gesto para que se metiera en el oscuro interior del Mercedes. La mente de Elena le gritaba que aquello era una locura. Estaba a punto de ser secuestrada por mafiosos, pero no veía otra salida. Quizás solo quiera preguntarme algo. Intentó razonar consigo misma. Quizás no sea eso. Sus pensamientos esperanzadores se evaporaron en cuanto se deslizó en el frío asiento de cuero, y Adriano la siguió, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Bruno se sentó al otro lado, encerrándola entre ellos. Elena se dio cuenta de que estaba temblando. Agarró su bolso en su regazo como si pudiera protegerla del peligro que sofocaba el aire. El coche arrancó suavemente desde la acera y ella observó con una creciente sensación de irrealidad cómo la entrada del metro y su libertad desaparecían detrás de ellos. Adriano se inclinó casualmente hacia ella. Su teléfono, señorita. Silencioso. Elena le permitió que le quitara el teléfono del bolsillo del delantal. Lo apagó sin siquiera mirar la pantalla y luego lo guardó en su chaqueta. Bruno, quizás al notar que ella temblaba, asintió levemente con la cabeza, como para tranquilizarla. No pasa nada, dijo sin crueldad. Solo tenemos que resolver algo. Responda a las preguntas del jefe y todo irá bien. Elena tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras. ¿Bien? Pensaban que todo iría bien. Su vida acababa de convertirse en una pesadilla, y ellos actuaban como si fuera un pequeño inconveniente. El trayecto en coche transcurrió en un tenso silencio. Las luces de la ciudad se deslizaban más allá de las ventanas tintadas. La mente de Elena repasaba cada interacción con Luca y sus hombres, buscando una pista de por qué estaba sucediendo todo esto. Lo único inusual que había hecho era su llamada telefónica. ¿Podría ser eso? ¿Acaso pensaban que los estaba delatando? En cuestión de minutos, el Mercedes bajó por una rampa hasta un aparcamiento subterráneo. El corazón de Elena dio un vuelco de pánico al darse cuenta de que probablemente se trataba del garaje privado de Luca, su territorio. Arriba, probablemente haya un ático, pensó. Nadie me oirá si grito allí arriba. El coche se detuvo. Adriano y Bruno salieron primero y luego ayudaron a Elena a salir. Las rodillas le fallaron al ponerse de pie, pero Bruno la sujetó firmemente por el brazo y la mantuvo erguida. Un ascensor privado les esperaba, con sus puertas de acero pulido reflejando el rostro pálido y asustado de Elena. Bruno pasó una tarjeta y la puerta se abrió. Los tres entraron y Adriano pulsó el botón más alto. PH. Elena sintió un vuelco en el estómago cuando el ascensor ascendió rápida y silenciosamente. Se sentía como si estuviera subiendo hacia su destino en una bandeja. Bruno finalmente le soltó el brazo, solo para acercarse y quitarle suavemente el bolso del hombro. Por si acaso, dijo a modo de explicación. Adriano le palpó el exterior del abrigo, probablemente buscando armas o micrófonos ocultos. Satisfechos de que no llevaba nada peligroso, le devolvieron el bolso, pero se mantuvieron alerta. Su mente daba vueltas. ¿Luca estaba paranoico y pensaba que iba armada? Lo absurdo de la situación casi le hizo soltar una risa histérica. Era una camarera que apenas podía matar una mosca, y mucho menos atacar a un jefe de la mafia. Con un suave timbre, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron directamente a un espacioso vestíbulo adornado con un suelo de mármol y un elegante arreglo de orquídeas blancas sobre una mesa consola. Una cálida luz se derramaba desde una gran sala de estar al fondo. Bruno guió a Elena hacia adelante. Sus sensatos zapatos de trabajo se sentían torpes sobre el mármol pulido, mientras se acercaban a un conjunto de altas puertas dobles que ya eran una jarra. Más allá de esas puertas, se extendía una lujosa sala de estar en un ático. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una panorámica impresionante del horizonte de la ciudad, un mar de luces brillantes contra la noche invernal.
La decoración era opulenta, pero de buen gusto. Sofás color crema, un brillante piano de cola negro en una esquina, arte abstracto en las paredes. Una jarra de cristal y vasos reposaban sobre un carrito de bar, prueba de que se había servido una bebida. Y allí, cerca de las ventanas, con la ciudad a sus espaldas, estaba Luca. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Las mangas de su camisa blanca estaban remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes. En la mano derecha sostenía un vaso de cristal medio lleno de un líquido ámbar. Contemplaba la ciudad, aparentemente perdido en sus pensamientos, con una mano en el bolsillo. La tensión en su postura era evidente incluso desde el otro lado de la habitación. Al oír sus pasos, Luca se volvió. Su mirada se posó inmediatamente en Elena. En la intimidad de su hogar no parecía menos formidable. En todo caso, el desorden casual, el cuello abierto, la tenue sombra de barba en sus mejillas, solo resaltaban el poder bruto que llevaba en su cuerpo. Durante un instante, nadie habló. El corazón de Elena latía con fuerza en su garganta. «Jefe», anunció Adriano en voz baja, «la tenemos». Luca asintió con la cabeza, despidiendo a sus hombres con un sutil movimiento. «Gracias». Sus ojos oscuros nunca se apartaron de Elena. «Esperen abajo. Los llamaré si los necesito». Adriano asintió enérgicamente y Bruno, tras un momento de vacilación y una mirada tranquilizadora a Elena, lo siguió de vuelta al vestíbulo. Las pesadas puertas se cerraron y el suave clic del pestillo resonó con fuerza en los oídos de Elena. Se había quedado sola con Luca Vital. El silencio se prolongó mientras él la observaba. Elena tenía las palmas de las manos húmedas dentro de los bolsillos de su abrigo. No podía apartar la mirada de él, aunque todos sus instintos le pedían que desviara la vista. No había ira en su rostro. No exactamente, más bien cálculo, preocupación y algo indescifrable que la hizo estremecerse. Debes estar preguntándote, ¿por qué estás aquí? Luca finalmente habló, con tono tranquilo. Elena logró asentir levemente. Su voz salió en un susurro y la pregunta salió de sus labios. ¿Hice algo mal, señor? Luca ladeó ligeramente la cabeza. Siéntate, Elena. Señaló el sofá más cercano. Sus piernas obedecieron antes de que su mente se diera cuenta. Se sentó en el borde de un suntuoso sofá color crema, con la espalda recta como una tabla. Luca se sentó en un sillón junto a ella y dejó su vaso sobre una mesa de café de cristal. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre las rodillas, y la miró fijamente a los ojos. «Le pido disculpas por haberla traído aquí de forma tan abrupta», comenzó con voz mesurada. «No era mi intención asustarla». A Elena se le escapó una risa nerviosa y desconcertada antes de que pudiera evitarlo. «Con el debido respeto, me secuestró en plena calle, señor Vital». Luca apretó los labios. «Tiene razón», admitió. «Lo hice porque el tiempo apremia y no confiaba en que pedirle amablemente fuera eficaz dadas las circunstancias». Elena frunció el ceño. «¿Qué circunstancias? Solo soy una camarera, una don nadie. ¿Por qué estoy aquí?» La estudió un momento y luego dijo, «Se trata de esta noche, de lo que ocurrió en Belvita». Su corazón dio un vuelco. Se trata de la llamada telefónica. Elena tragó saliva. «Lo siento si me ausenté demasiado tiempo o si...» Luca levantó una mano ligeramente y ella se calló. «Permítame explicarle. Recientemente ha ocurrido algo en mi organización. Hay una filtración. Alguien cercano a mí ha estado pasando información a mis rivales». Apretó sutilmente la mandíbula. «Tuvimos una reunión en el restaurante para discutirlo, como probablemente habrá intuido. Y durante esa reunión te levantaste de la mesa y hablaste en italiano por teléfono». A Elena se le revolvió el estómago. Sonaba terriblemente incriminatorio cuando él lo decía así. Luca continuó, con voz tranquila, pero firme. «Seguro que entiendes por qué eso parecía sospechoso. Estoy discutiendo asuntos delicados y mi camarera de repente se escabulle y susurra en italiano cerca de mí. Me hizo sospechar». Ella negó con vehemencia. «No fue nada de eso. Juro que solo era una llamada personal, una emergencia con una amiga.
No estaba escuchando nada de lo que decías. No tenía ni idea de qué iba vuestra reunión. Él la miró fijamente y ella se dio cuenta de que sus balbuceos probablemente sonaban desesperados. Pero era la verdad. Juntó las manos en su regazo para ocultar su temblor e intentó recomponerse. Señor Vital, le prometo que no tengo nada que ver con los asuntos que estuvieran tratando. Solo intentaba ayudar a una amiga que estaba angustiada. La expresión de Lucas se suavizó ligeramente. Tu amiga en Italia, ¿verdad? La que hablaba en nuestro idioma. Estaba alterada. Elena parpadeó. Él había oído lo suficiente como para deducir eso. Sí, respondió ella. Estaba pasando por una crisis personal, una ruptura de compromiso. Sé que no fue profesional por mi parte atender la llamada en el trabajo, pero no estaba informando sobre usted ni nada por el estilo. Nunca lo haría. Se calló, sin saber cómo seguir defendiendo su inocencia. Se hizo el silencio. Lucas se recostó ligeramente en su asiento y tamborileó con los dedos en el brazo de la silla. Estaba sopesando sus palabras. Le creo, dijo por fin. Elena exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El alivio la invadió, casi hasta marearla. Pero, añadió Luca, pensativo, sigo teniendo un grave problema, un traidor. Y, por extraño que parezca, tú, una persona ajena a todo esto, podrías estar en una posición única para ayudarme. Ella lo miró, sin comprender. ¿Ayudarte? Él asintió lentamente, casi para sí mismo. Escúchame. A partir de esta noche, he reducido los sospechosos a unos pocos. Es alguien de mi círculo más cercano. Todos se conocen muy bien y están en guardia. Pero tú eres una parte neutral. No sospecharán que los estás observando si estás presente, por ejemplo, sirviendo bebidas. Elena lo miró boquiabierta. Le llevó un momento comprender lo absurdo de lo que estaba insinuando. ¿Quieres que espíe a alguien por ti? Luca esbozó una sonrisa. No era una sonrisa propiamente dicha. No era tan dramática. Quiero que trabajes en una reunión privada mañana por la noche, como hiciste en el restaurante. Servirás cuando sea necesario y mantendrás los ojos y los oídos bien abiertos. Si alguno de mis socios actúa de forma inusualmente nerviosa o dice algo fuera de lugar, quizá te des cuenta cuando bajemos la guardia. No podía creer lo que estaba oyendo. Tenía que ser algún tipo de sueño extraño, de esos en los que te lanzan al escenario sin guión. Ella solo era una camarera y una estudiante de empresariales a tiempo parcial. El mundo en el que él se movía, el crimen, las traiciones, los topos, era precisamente el mundo del que había huido en Italia, lo último en lo que quería verse involucrada. La voz de Elena temblaba de incredulidad. Señor Vital, Luca, no puedo. No tengo ni idea de cómo hacer algo así. Yo sirvo vino y llevo bandejas. No soy una agente secreta. Él la siguió mirando, tranquilo y sin pestañear. Sé que le estoy pidiendo mucho, y no lo haría si no creyera que usted está en una posición única para ayudar a resolver esto de forma segura. No tienes lealtades en nuestro mundo, ni intereses ocultos, y es evidente que eres muy observadora y mantienes la compostura bajo presión. Lo he visto esta noche. Es solo una noche de tu vida, Elena. Ayúdame a encontrar al traidor y te prometo que te compensaré generosamente y que nunca más tendrás que tratar con gente como yo. Elena apartó la mirada y bajó los ojos hacia sus manos apretadas. Su mente gritaba que se negara. Aquello era una locura peligrosa. Sin embargo, una pequeña voz, tal vez su conciencia o tal vez pura curiosidad, preguntó: si nadie le ayudara, ¿qué pasaría entonces? Un topo en una familia mafiosa solía significar violencia, tal vez una purga sangrienta. Si estallaba, personas inocentes podrían verse envueltas. Incluso la gente del restaurante, si era allí donde se reunían a menudo. Pensó en su padre, el capitán Giorgio Duca, que había muerto tratando de detener la violencia de hombres como estos. ¿Le estaría deshonrando al colaborar con un jefe de la mafia? ¿O estaría, de forma indirecta, evitando más derramamiento de sangre al ayudar a desenmascarar a un traidor antes de que estallara la guerra?
Como si leyera sus pensamientos, Luca habló en voz baja. Elena, las personas que sospecho no son hombres amables. Si no elimino esta filtración, causarán el caos. No voy a edulcorarlo. Si estalla una guerra por esto, personas inocentes podrían resultar heridas. No solo me harías un favor a mí, sino a cualquiera que pudiera verse atrapado en el fuego cruzado más adelante. Ella volvió a mirarlo fijamente. Sonaba sincero. Y lo diabólico de todo esto era que ella le creía. Tenía la oportunidad de evitar algo terrible. Pero ¿a qué riesgo se exponía? Si la pillaban husmeando, el topo, fuera quien fuera, podría convertirla en su objetivo. O los rivales de Luca podrían hacerlo, pensando que ella formaba parte de su equipo. Elena se dio cuenta de que estaba negando con la cabeza antes incluso de articular palabra. Estoy aterrorizada, admitió en voz baja. Dices que no me pasará nada, pero ¿cómo puedes garantizarlo? ¿Y si tu traidor se da cuenta de quién soy? ¿Y si intentan silenciarme? Lucas se levantó de la silla, se sentó a su lado en el sofá, una cercanía inesperada que le cortó la respiración a Elena. Mantuvo una distancia respetuosa, pero estar cerca de él le hizo sentir un ligero calor que se extendió por sus fríos miembros. Te doy mi palabra, dijo, mirándola fijamente a los ojos. No te pasará nada. Mañana estaré vigilándote todo el tiempo. Mis hombres de confianza, Bruno y algunos otros, se encargarán de la seguridad. En cuanto consiga lo que necesito, te sacaré de allí. Vaciló y luego añadió en un tono más bajo. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te pido que confíes en mí de todos modos, y a cambio, te prometo que te protegeré, Elena. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te pido tu confianza de todos modos, y a cambio, te prometo protegerte, Elena. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Los lejanos sonidos de la ciudad resonaban a través del cristal, un recordatorio de que el mundo normal continuaba fuera de aquellas paredes. Elena estudió el rostro de Luca Vitali. Aquí, bajo la suave luz de su ático, sin el velo de la formalidad del restaurante, parecía humano, incluso cansado. Había un destello de algo casi vulnerable en sus ojos mientras esperaba su respuesta, algo que ella nunca habría imaginado que un hombre como él pudiera mostrar. Pensó en el consejo que le había dado a Ana apenas una hora antes sobre el riesgo y el amor. Qué irónico enfrentarse tan pronto a un tipo de riesgo completamente diferente. Si decía que no, no tenía ninguna duda de que él se aseguraría de que ella guardara silencio, ya fuera mediante intimidación o por otros medios. Pero él no la había amenazado. Se lo había pedido y por razones que ella no acababa de comprender, se encontró creyendo que él realmente no le haría ningún daño. De acuerdo, Elena se oyó decir, con una voz apenas superior a un susurro. Se enderezó, tragándose el miedo. Lo haré. Te ayudaré mañana. El alivio se reflejó en el rostro de Luca. Exhaló un suspiro y, para sorpresa de ella, esbozó una pequeña sonrisa sincera. Grazie, Elena. No te arrepentirás. Ella esbozó una leve sonrisa irónica. Espero que no, porque si lo hago, probablemente significará que estoy muerta. Una sombra pasó por sus ojos ante su morbosa broma. Luca se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Te doy mi palabra de que eso no sucederá. Había una intensa tranquilidad en su forma de decirlo. Por un instante, Elena se preguntó si él estaba más preocupado por ella que por exponer a su topo. Apartó ese pensamiento fantasioso de su mente. Al levantarse se dio cuenta de repente de que Luca todavía le sostenía la mano. La soltó en cuanto ella recuperó el equilibrio. Su contacto dejó una agradable sensación de calor en su piel. Haré que Bruno te lleve a casa, dijo Luca. Descansa un poco. Mañana por la tarde lo organizaremos todo. Elena asintió, sintiendo cómo el cansancio de la noche la invadía como una ola. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Su mente y su cuerpo ansiaban dormir. Luca la acompañó al ascensor, con una mano protectora ligeramente apoyada en su espalda. Elena, dijo cuando se abrieron las puertas, con un tono casi suave. Sé que estás asustada, pero te prometo que, cuando esto termine, podrás volver a tu vida. Me aseguraré de ello.
Quizás incluso pueda ayudarte a que esa vida sea un poco más fácil. Un trabajo mejor, apoyo económico. No es necesario, le interrumpió rápidamente, entrando en el ascensor. No quería sentirse comprada. Solo hay que superar el día de mañana. Él inclinó la cabeza, sin discutir. Como desees. Hasta mañana, entonces. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, Elena echó un último vistazo al rostro de Luca. Parecía preocupado, como si realmente lamentara haberle arruinado la noche. Ella le dedicó una tímida sonrisa tranquilizadora justo antes de que el ascensor se cerrara. Su corazón no dejó de latir con fuerza hasta que volvió al Mercedes con Bruno al volante. Adriano, notablemente ausente, quizás se había quedado atrás para vigilar a Luca. El trayecto hasta su apartamento fue una nebulosa. Bruno, fiel a la palabra de Luca, la llevó hasta la puerta de su casa sin decir ni una palabra. Incluso se disculpó de nuevo por haberla asustado. Elena pasó el resto de la noche como en una nube. Llamó a Ana para decirle que estaba bien, omitiendo, por supuesto, los locos acontecimientos que habían seguido a su llamada. Luego se derrumbó en la cama al amanecer, con la mente acelerada a pesar del cansancio. Mañana volvería a entrar en la boca del lobo, esta vez a sabiendas. Y junto al miedo que acompañaba ese pensamiento, algo más revoloteaba en su pecho. Una extraña confianza en Luca Vital. Por muy tonto que pudiera parecer, sentía que él hablaba en serio cuando le dijo que la mantendría a salvo. El amor siempre es un riesgo, le había dicho a Ana, pero cualquier tipo de confianza también lo era. Mañana, Elena descubriría si su confianza en un jefe de la mafia estaba terriblemente fuera de lugar o si salvaría más vidas además de la suya. A la noche siguiente, fiel a su palabra, Luca lo preparó todo. Poco después de las 8:00 p.m., un coche llegó al apartamento de Elena para recogerla. Esta vez era un conductor diferente, que le entregó cortésmente un elegante vestido negro y un pequeño neceser de cosméticos en nombre del señor Vital. Evidentemente, Luca quería que ella pasara desapercibida en una reunión privada que no se celebraría en un restaurante. Elena se cambió rápidamente, tratando de no pensar demasiado en el hecho de que su vida se había convertido en algo sacado de una novela de suspense. El vestido era elegante y de su talla, un vestido recto hasta la rodilla que le permitía moverse con facilidad. Se peinó con un moño pulcro y se maquilló mínimamente con manos temblorosas. El conductor no la llevó a Belvita, sino a un edificio de apartamentos de gran altura con una seguridad tan estricta que guardias armados patrullaban el vestíbulo. Se dio cuenta de que no era la residencia de Luca, sino probablemente un lugar neutral que utilizaba para reuniones de negocios, tal vez para que sus sospechosos se sintieran más cómodos. Bruno la recibió en el vestíbulo y la acompañó hasta la planta 20, donde ya se oía música suave y conversaciones en voz baja a través de una puerta entreabierta. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja mientras se detenían fuera. Elena tenía el estómago revuelto, pero consiguió asentir, solo un poco nerviosa. Bruno le dedicó una leve sonrisa. No te preocupes, yo te cubro las espaldas. Fue extrañamente reconfortante. Abrió la puerta y la guió al interior. El espacio era una lujosa suite con una vista panorámica del centro de la ciudad. En el interior se había formado un pequeño grupo de hombres. Elena reconoció inmediatamente a Luca, de pie junto a una barra de mármol con un whisky en la mano, y a Adriano, apoyado casualmente contra la pared. En un sofá estaba sentado el señor Bianche, con bigote, tomando un espresso, y junto a la ventana, mirando hacia afuera con aire afable, estaba el anciano napolitano de la cena, Carlo. Los ojos de Luca encontraron a Elena en cuanto entró, y la leve arruga de tensión de su frente se suavizó al verla. Se adelantó para saludarla como si fuera una colega esperada y no una civil reclutada en esta peligrosa farsa. Elena, dijo con cordialidad, hizo un pequeño gesto tranquilizador con la cabeza y luego se volvió hacia el grupo. Caballeros, espero que no les importe. Le he pedido a la señorita Greco que nos ayude a servir esta noche. Belvita elogió mucho sus habilidades. Bianche se limitó a encogerse de hombros, pero Carlo le dedicó una sonrisa cortés.
En absoluto. Es un placer volver a verla, señorita, dijo el anciano con amabilidad. Igualmente, señor, respondió Elena en voz baja. En cuestión de minutos, se sumergió en el ritmo familiar del servicio, lo que la ayudó a calmar los nervios. Había un carrito con café y bebidas a la espera. Se movió para servir whisky a Luca y Bianche y té de manzanilla a Carlo, que lo había pedido. Si uno no supiera nada más, podría haber confundido la reunión con una visita social informal entre viejos amigos. Pero Elena podía sentir la tensión que bullía bajo la superficie. La hospitalidad de Luca era amable, pero reservada. Los ojos de Bianche no dejaban de mirar a Luca, como si intentara evaluar su estado de ánimo. Y la afabilidad de Carlos tenía un toque frágil, como si intentara mantener a todos tranquilos. Después de charlar un rato sobre temas sin importancia, como la apertura de un nuevo restaurante en la ciudad o el invierno inusualmente frío, Luca dejó su copa sobre la mesa. Su rostro se volvió más serio. Era el momento de abordar el verdadero motivo por el que estaban allí. El tono de Luca se volvió grave. Se rumorea que hay una filtración en nuestras operaciones, dijo en voz baja. Se produjo un silencio sepulcral. El veterano Bianche dejó su copa con un tintineo, con la tensión evidente en sus hombros tensos. ¿Sospechas de alguno de nosotros?, preguntó sin rodeos, mirando de Luca a Carlo. Luca le devolvió la mirada con serenidad. Espero que no, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. Carlo se movió, con una expresión de inquietud en el rostro, pero no dijo nada. Bianche apretó la mandíbula. Después de todos estos años, suena como una acusación. Su voz denotaba una mezcla de resentimiento y dolor. Nadie más habló. El aire mismo parecía contener la respiración. Bianche se levantó bruscamente, indignado. Quizás deberíamos tomarnos un momento, murmuró, tirando de la parte delantera de su chaqueta. ¡Qué asco! Con eso se dirigió hacia un pasillo fuera de la sala de estar, aparentemente para calmarse o ir al baño. El corazón de Elena latía con fuerza. Observó por encima del borde de la bandeja de café cómo Bianche desaparecía por el pasillo. Sus ojos se posaron en Luca. Él asintió levemente con la cabeza. Elena dejó la bandeja y murmuró, «Disculpen un momento», sin dirigirse a nadie en particular, y se escabulló en silencio, siguiendo la dirección en la que había ido Bianche. El pulso le latía con fuerza en los oídos, mientras se deslizaba por el pasillo, suavemente iluminado. Encontró a Bianche junto a la puerta entreabierta de lo que parecía un estudio o una pequeña oficina. Estaba hablando por el móvil en italiano, en voz tan baja que tuvo que acercarse para poder oírlo. «Él sospecha», decía Bianche, con un tono de urgencia en su voz. No, mantenga a los compradores a la espera. Yo me encargaré esta noche. Sí está acá. Lo limpiaré todo. Por la mañana estará hecho». A Elena se le heló la sangre. Limpiarlo todo por la mañana. Eso sonaba terriblemente, como si Bianche estuviera planeando eliminar a alguien. Quizás al propio Luca, antes de que nadie pudiera delatarlo. Una tabla del suelo crujió bajo sus pies. Elena contuvo el aliento. Bianche se dio la vuelta y se guardó el teléfono en el bolsillo. Abrió mucho los ojos y luego se endureció al ver a Elena merodeando por el pasillo. «¿Qué demonios haces aquí atrás?», espetó. «Lo siento, señor», tartamudeó Elena, tratando de parecer inocentemente sorprendida. «Solo estaba buscando el baño». Bianche esbozó una sonrisa burlona. «Está ocupado. Vuelve a la sala de estar». Su corazón latía con fuerza mientras bajaba la cabeza y se apresuraba a volver a la sala de estar. Tenía que avisar a Luca inmediatamente. Antes de dar 3 pasos, una mano como una tenaza la agarró por el brazo desde atrás. Elena jadeó cuando Bianche la detuvo bruscamente y la giró para que lo mirara. Sus ojos ardían con una repentina y aterradora sospecha. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», gruñó. «No mucho», tembló Elena, con los ojos muy abiertos. «No he oído nada, lo juro, solo miento». Escupió con un movimiento impresionantemente rápido para un hombre de su edad. Bianche sacó una pistola del interior de su abrigo y la apretó bajo la barbilla de Elena. Ella se quedó paralizada, con el terror recorriendo sus venas. «Por favor», chilló. «Cállate», le gruñó al oído.
tirando de ella para acercarla como escudo humano. Manteniendo la pistola discretamente contra ella, comenzó a arrastrarla de vuelta al salón. La mente de Elena gritaba presa del pánico. Un pensamiento se impuso. Va a matar a Luca. Quizás Bianca supuso que Luca sospechaba de él correctamente y ahora iba a hacer un movimiento desesperado. Cuando salieron del pasillo, Carlo y Luca levantaron la vista sorprendidos. Sus expresiones cambiaron a alarma cuando vieron cómo Bianca agarraba a Elena y el brillo salvaje de sus ojos. Luca palideció. Bianca, dijo bruscamente, dando un paso adelante sin pensar. Suéltala. Bianca arrastró a Elena unos pasos hacia atrás, apuntándole abiertamente con la pistola a la sien. Elena gimió cuando el frío metal le rozó la piel. Ya estoy harto de recibir órdenes, gruñó Bianca. La máscara de cortesía se había desvanecido, revelando al hombre desesperado y acorralado que había debajo. No podías dejar las cosas como estaban, Luca. Tenías que indagar y indagar. Y ahora aquí estamos. Carlos se levantó lentamente, con las manos ligeramente levantadas. Matteo Catti, comenzó a decir con tono conciliador, utilizando el nombre de pila de Bianca. Cierra la boca, Carlo, ladró Bianca. Siempre has sido el perrito faldero de Luca. Los ojos de Luca estaban fijos en Elena, con una expresión que mezclaba furia y temor por ella. Bianca, dijo con una voz peligrosamente baja. Esto es entre nosotros. Ella solo es una espectadora. Déjala ir y hablaremos. Bianca soltó una risa áspera. No, creo que esta dulce pequeña fisgona ha sellado el trato. Tenías que involucrar a extraños, ¿eh? ¿De verdad creías que no me daría cuenta de tu ingeniosa trampa? Apretó la pistola con más fuerza contra la cabeza de Elena, haciéndola gritar suavemente. «Bajen las armas». Pasó junto a ella y se dirigió a Bruno y Adriano, que habían irrumpido en la habitación desde su puesto junto al ascensor, con las armas desenfundadas. Los ojos de Elena se posaron en los hombres de Luca. Bruno tenía el rostro sombrío. El de Adriano estaba tenso por la ira, pero ninguno se atrevía a hacer un movimiento con Elena en la línea de fuego. Ante un sutil gesto de Luca, bajaron a regañadientes sus pistolas. «Bien», Bianca gruñó. «Ahora, esto es lo que va a pasar. Voy a salir de aquí con ella. Me vais a dejar hacerlo o le volaré los sesos sobre vuestra bonita alfombra. Una vez que esté a salvo, la dejaré ir». Se acercaba poco a poco a la puerta, arrastrando a Elena con él. Su mente se aceleró, desesperada por encontrar una salida. Si la sacaba de esa habitación, sabía que no la dejaría vivir. Solo la estaba utilizando para escapar. El Llena miró a Luca a los ojos. Había en ellos un terror absoluto que no había visto antes. Terror por ella. Algo en eso desató una fuente de valor dentro de ella. Mientras Bianca los acercaba al vestíbulo, Elena reunió sus fuerzas. Con un movimiento repentino, echó el codo hacia atrás y lo estrelló contra las costillas de Bianca con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, le pisó el empeine. Él gritó de dolor y aflojó el agarre durante un segundo crucial. Elena se liberó y se lanzó hacia un lado. Un estruendoso disparo resonó en el espacio cerrado. Elena cayó al suelo, con un zumbido en los oídos. Se arrastró detrás del sofá, con las manos sobre la cabeza. Durante un momento vertiginoso, temió que le hubieran disparado. Pero, al palparse frenéticamente, no sintió dolor ni vio sangre. Se asomó por detrás del sofá. Bianca seguía en pie, pero Bruno lo había empujado contra la pared y luchaba por hacerse con el control del arma. Otro disparo resonó, rompiendo un espejo en la pared. Carlo gritó y se agachó detrás de un sillón. Luca se lanzó hacia adelante como un rayo. Agarró la muñeca de Bianca y la torció hacia atrás hasta que la pistola cayó de sus dedos entumecidos. Adriano se abalanzó y recogió el arma, apuntando inmediatamente al pecho de Bianca, mientras Bruno inmovilizaba los brazos del traidor a su espalda. «¡Basta!», exclamó Luca, jadeando. Se acabó. Bianca se debatió con fuerza bajo el férreo agarre de Bruno. Le sangraba el labio. Bruno debía de haberle golpeado la cara contra la pared. Sin embargo, a pesar de la sangre y el sudor, Bianca soltó una risa loca y amarga. «Nunca se acabará, Vital»,
¿Crees que cortar una cabeza acabará con la hidra? El rostro de Luca se contorsionó con una mezcla de rabia y algo parecido al dolor. Se acercó a Bianca con los puños cerrados. Durante un instante aterrador, Elena pensó que Luca podría matarlo con sus propias manos. Pero entonces Luca exhaló lentamente, controlándose. «Llévatelo», ordenó en voz baja. Bruno asintió y arrastró a Bianca, que maldecía y escupía, fuera de la sala de estar hacia el vestíbulo. Adriano lo siguió sin apartar el arma de la espalda de Bianca. En cuestión de segundos, desaparecieron en el ascensor, presumiblemente para entregarlo al destino que les esperaba a los traidores en el mundo de Luca Vitali. Se hizo el silencio, solo roto por el sonido entrecortado de la respiración de Elena. Se dio cuenta de que seguía agachada en el suelo. Temblando de pies a cabeza, intentó levantarse, pero sus piernas parecían gelatina. Elena. De repente, Luca estaba allí, saltando por encima de los cristales rotos y los escombros para llegar a su lado. Se arrodilló y la tomó suavemente por los hombros. «Domeo, ¿estás herida?» Elena abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Consiguió negar con la cabeza. El shock la estaba abrumando ahora que la adrenalina estaba disminuyendo. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron sin previo aviso. Un sollozo ahogado se le escapó de la garganta. «Estoy bien», jadeó, aunque su cuerpo temblaba violentamente. No lo hizo. «No estoy herida». Los ojos de Luca brillaron con profundo alivio. «Gracias a Dios», susurró. Luego, sin dudarlo, la envolvió en sus brazos. Elena se derritió en el abrazo. Su conmoción y su miedo se derramaron en lágrimas contra el pecho de Luca. Su calor la envolvió, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, como para protegerla de los horrores de los últimos minutos. «No pasa nada, Teo», le susurró al oído con voz ronca. «Ahora estás a salvo. Yo te protejo». Elena se aferró a su camisa, sollozando contra la suave tela, mientras el aroma de su colonia y el ligero olor a sudor la anclaban a la realidad de que estaba viva, y él también. De repente se dio cuenta de que, si no hubiera actuado, Luca podría estar muerto en el suelo en ese momento. Esa idea la hizo temblar aún más. Él la abrazó con más fuerza, meciéndola ligeramente, mientras le susurraba palabras tranquilizadoras en italiano, que ella no podía entender entre sus sollozos. Sintió sus labios rozar la coronilla de su cabeza en un gesto tierno y reconfortante. Finalmente, sus sollozos se convirtieron en sollozos. Elena se sintió avergonzada al darse cuenta de que estaba prácticamente en el regazo de Luca Vitali en el suelo, agarrándose a él como si fuera un salvavidas. Ella empezó a apartarse, pero Luca le tomó las mejillas con las manos, obligándola a mirarlo. «Elena», dijo suavemente, buscando sus ojos, «me has salvado la vida. Lo sabes, ¿verdad?» Ella sollozó con un respiro tembloroso. «Creo que nos hemos salvado mutuamente». A él se le escapó una risa débil y temblorosa. Quizás sus pulgares le secaron suavemente las lágrimas de debajo de los ojos. «Siento mucho haberte puesto en peligro. Esto es precisamente lo que nunca quise que pasara. Si no hubieras...» «Yo tomé mi decisión», le interrumpió Elena, encontrando un destello de fuerza en su voz. «Tú me pediste ayuda y yo decidí dártela. Sabía los riesgos que corría». Su barbilla tembló, aunque admito que no esperaba precisamente eso. Luca cerró los ojos brevemente, como si sintiera dolor. «Lo siento», repitió, con la frente casi tocando la de ella mientras se inclinaba, aún acariciándole el rostro. «Cuando pienso en lo que podría haberte pasado...» «Pero no pasó», susurró ella. Se dio cuenta de que sus manos se habían posado sobre el pecho de él, donde podía sentir su corazón latiendo tan fuerte como el suyo. «Estoy bien, y tú estás bien». Lo detuvimos. Él abrió los ojos y la emoción cruda que había en ellos le robó el aliento. Gratitud, sí, pero también preocupación y algo más profundo y cálido. «Elena, eres la persona más valiente que he conocido», dijo en voz baja. «No tenías motivos para arriesgarte por mí. Sin embargo, lo hiciste. ¿Por qué?» Ella se sonrojó, consciente de repente de su cercanía. Sus labios estaban a centímetros de los de ella, su aliento acariciando suavemente su piel.
¿Por qué lo había hecho? Horas atrás habría insistido en que no arriesgaría nada por un hombre como él. Sin embargo, allí estaba. Porque creía en ti, confesó con la voz temblorosa por la sinceridad. Una parte de mí confiaba en que eras un hombre de palabra, que realmente no querías que nadie inocente resultara herido, y porque no podías soportar la idea de que te mataran cuando yo podía impedirlo. Sus mejillas ardían, pero mantuvo la mirada fija en él. Me importa lo que te pase, Luca. Sus ojos se abrieron ligeramente, con algo parecido a la sorpresa. Elena sintió su agarre sobre su Titan de forma casi imperceptible. En el silencio que siguió, el lejano sonido de las sirenas comenzó a elevarse. Probablemente alguien en el edificio había informado de los disparos, pero ninguno de los dos se movió. Lucas tragó saliva. No me lo merezco, susurró. Tu confianza, tu cariño. Quizá no, respondió Elena en voz baja, con una pequeña sonrisa en los labios. Pero los tienes de todos modos. Él soltó una risa tranquila, casi incrédula. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con ternura. Eres extraordinaria, Elena Greco. Su voz se volvió ronca. Gracias por todo. Su corazón dio un vuelco. La intensidad de su mirada, el calor de sus manos, su aroma envolviéndola. Era abrumador de la forma más embriagadora. Se dio cuenta con claridad de que, en algún momento entre la noche anterior y ese peligroso instante, había cruzado una línea. Ese hombre, que por derecho debería haberla aterrorizado, había llegado a significar algo para ella, más que algo. Quizás él vio el cambio en su expresión, o quizás simplemente sintió la misma atracción gravitatoria, porque Lucas se inclinó lentamente hacia ella. A Elena se le cortó la respiración cuando los labios de él se posaron en los suyos, dándole una última oportunidad para negarse. No lo hizo. Sus bocas se encontraron en un beso suave y exploratorio. Elena suspiró contra los labios de él, cerrando los ojos. El mundo que los rodeaba se desvaneció. Las sirenas, el olor persistente a pólvora, los cristales rotos. Solo existía el cálido aliento de Luca y la suavidad de su boca moviéndose con la de ella, vacilante al principio y luego, cuando ella respondió de la misma manera, cada vez más atrevida. Sabía a whisky y a un toque de dulzura de postre, y a algo distintivamente suyo que le hacía dar vueltas la cabeza. Elena se apretó más contra él, enganchando los dedos en su camisa para sujetarse. Luca respondió con un gemido silencioso, deslizando una mano entre su cabello para sujetarla mientras profundizaba el beso. El tiempo pareció detenerse durante esos preciosos segundos. Cuando finalmente se separaron, Elena tenía las mejillas sonrojadas y Luca respiraba de forma irregular. Él apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados, como saboreando la cercanía. He querido hacer eso desde anoche, confesó en voz baja, con una sonrisa un poco avergonzada. Probablemente sea inapropiado admitirlo. Elena esbozó una sonrisa. No se lo diré a nadie si tú tampoco lo haces. Él se rió entre dientes y luego la ayudó a ponerse de pie mientras las sirenas lejanas se acercaban. Carlos se asomó desde detrás del sillón, con una mirada a la vez aliviada y decididamente desconcertada al ver a su jefe mafioso y a la camarera abrazados como amantes. Luca le lanzó una mirada. Carlo, basta. Se acabó. Ya puedes respirar. Carlo levantó las manos en señal de rendición y esbozó una sonrisa temblorosa. Solo daré una declaración a seguridad, murmuró educadamente, mientras se escabullía hacia la puerta. Bruno y Adriano regresaron un minuto después, ambos sin aliento, pero confirmando que Bianche había sido entregada a unos colegas suyos muy poco comprensivos en el garaje. Discretamente, fingieron no darse cuenta de que Lucas seguía rodeando con un brazo protector la cintura de Elena, o de que la mano de ella seguía entrelazada con la de él. Cuando Luca y Elena volvieron a estar solos, aparte del discreto equipo de limpieza que ya había empezado a recoger los cristales del espejo roto y los casquillos de bala, Luca la llevó hasta la ventana. El amanecer empezaba a asomar en el cielo, tiñéndolo de un índigo apagado. Se quedaron uno al lado del otro, con Elena acurrucada contra Luca, con la cabeza apoyada en su hombro,
mientras el agotamiento y la satisfacción luchaban en su interior. «Debes de estar cansada», murmuró él, acariciándole la mano con el pulgar. «Debería estarlo», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma, con una leve risa. «Pero estoy demasiado nerviosa para dormir». Él ladeó la cabeza para apoyarla suavemente contra la de ella. «Sé lo que se siente». Se quedaron en silencio, contemplando los primeros rayos de sol en el horizonte. En unas horas, esta pesadilla solo sería noticia de primera plana. Empresario local sobrevive a un atentado contra su vida, o alguna versión edulcorada de eso. Probablemente alguien la interrogara, aunque Luca seguramente controlaría la versión oficial. Elena se dio cuenta de que en ese momento nada de eso le importaba. Lo único que le importaba era que ambos estaban vivos y que Luca la abrazaba como si nunca quisiera soltarla. Como si sintiera sus pensamientos, Luca la apretó más contra él. «Elena, no te culparé si no quieres volver a verme después de esto». Ella levantó la vista bruscamente. Su expresión era tranquila, pero sus ojos delataban un toque de temor. El poderoso Luca Vital temía su rechazo. Ella se giró entre sus brazos para poder mirarlo de frente. Tentativamente, levantó la mano para alisar un mechón de su cabello oscuro que le caía sobre la frente. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Después de todo esto, ¿crees que simplemente me iría?» Él buscó su mirada. «Te arrastré a un mundo con el que no querías tener nada que ver. Tu instinto era correcto. Mi vida es peligrosa. No te insultaré fingiendo que no lo es. Soy un hombre peligroso, Elena. Pero tienes corazón», terminó ella por él, dedicándole una pequeña sonrisa afectuosa. «Lo vi, y creo que es un buen corazón, enterrado bajo todo ese riesgo y poder». La emoción se reflejó en su rostro, una mezcla de esperanza y alivio que lo hizo parecer casi infantil por un instante. «Si te quedas conmigo», dijo lentamente, «no puedo prometerte una vida normal. Solo puedo prometerte que haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo y justificar la fe que has depositado en mí». Elena se puso de puntillas y le dio un suave beso en los labios, acallando cualquier duda. Él suspiró contra su boca y la envolvió completamente en su abrazo. Cuando se separaron, ella posó una mano sobre su corazón y sintió su latido constante y tranquilizador. «Ya lo resolveremos», susurró ella. «El amor siempre es un riesgo, pero empiezo a pensar que vale la pena correrlo». Luca sonrió, una sonrisa rara y genuina que iluminó sus ojos oscuros. Apoyó la frente contra la de ella y murmuró: «Contigo, cara. Correré ese riesgo siempre». Afuera, el sol naciente atravesó un banco de nubes, proyectando una luz dorada sobre la ciudad que despertaba. En los brazos de Luca, Elena sintió una calidez similar extenderse por su pecho. Un comienzo brillante y esperanzador después de tanta oscuridad. Fuera cual fuera el reto que les esperara, lo afrontarían juntos. Había encontrado algo precioso en medio de todo ese peligro, alguien que veía su valentía y la apreciaba, alguien en quien se atrevía a confiar con todo su corazón. Elena cerró los ojos y se apoyó en la sólida fuerza de Luca. En ese momento de tranquilidad, con las sirenas apagándose y el amanecer rompiendo, supo una cosa con certeza: algunos riesgos en la vida realmente valían la pena. Y amar a Luca Vital contra todo pronóstico le parecía la mayor recompensa que el destino le había concedido jamás. El amor siempre era un riesgo, pero este riesgo nunca se arrepentiría de haberlo corrido.